Continuando entonces con el manejo químico del centro respiratorio en cuanto a la descripción de los quimiorreactores, habíamos dicho en el video pasado que la concentración de oxígeno en sangre arterial, medida en este caso por la presión parcial de oxígeno en sangre, no era el regulador principal en una persona normal del manejo de la ventilación por parte del centro respiratorio. Y entonces dejábamos por la forma de la curva de presión de hemoglobina que el CO sería un buen candidato para alterar el pH, pero también podemos nosotros alterar el pH, no necesariamente por cambio en el CO2, porque podemos tener un ácido fijo, que es aquel descrito como aquellos ácidos distintos al CO2 que no pueden ser volátiles ni eliminados por la respiración, y estos también podrían ser unos buenos candidatos, la acidosis metabólica o la alcalosis metabólica, para decir uno, bueno, pueden ser estos los reguladores normales del centro respiratorio. ¿Cuál es la clave? Pues simplemente tenemos que tener en cuenta que en cuanto a la respuesta a mi presión arterial de CO2 y a la concentración de hidrogeniones, productos de ácidos fijos, esta PCO2 termina produciendo hidrogeniones, pero no producto de ácidos fijos, sino por efecto de la anhidrasa carbónica, que convierte esto en hidrogeniones. Esto tiene dos candidatos para ser censado: los quimiorreceptores centrales y los quimiorreceptores periféricos. Independiente de quién estimula a quién, la respuesta de los quimiorreceptores periféricos de la respuesta total a la respuesta de los ácidos, ¿no es cierto?, es apenas un 20%. Entonces, la gran fortaleza de la respuesta ventilatoria va a ser a los ácidos a nivel central. Bueno, la pregunta es a qué responden los periféricos y a qué responden los centrales de estas dos cosas. Ya se ha demostrado que el estimulador directo de los quimiorreactores centrales, que están localizados en el bulbo raquídeo, se dan a los hidrogeniones. Y en los quimiorreactores periféricos, también los hidrogeniones son los responsables últimos del aumento de los hidrogeniones a nivel intersticial, para que vayan a copar esos quimiorreactores y hagan el estímulo. Entonces se traduce esto en que, siendo los quimiorreactores centrales y periféricos responsables a los hidrogeniones como tal, uno diría, entonces, si no es al CO2, si el CO2, ¿cómo haría para estimular eso? La respuesta es siempre y cuando la PaCO2 pueda convertirse en último término en una carga de hidrogeniones. Bueno, los quimiorreactores periféricos no tendrían problema. ¿En qué sentido? En que los quimiorreactores periféricos no tienen barrera hematoencefálica. Entonces, simplemente los cuerpos carotídeos y los cuerpos aórticos están bañados por la sangre directamente y son la respuesta para los ácidos fijos y los ácidos volátiles como el CO2 sería espectacularmente rápida y igualmente potente el uno comparado con los otros. Ahí no podemos decir que la respuesta a los volátiles sea más rápida que la respuesta a una acidosis láctica, por ejemplo. Pero si nosotros vamos a traducir eso a nivel del sistema nervioso central, el problema es que la sangre a nivel del sistema nervioso central está separada de los quimiorreceptores periféricos por líquido cefalorraquídeo y por la membrana que los mismos células endoteliales constituyen, que es la barrera hematoencefálica. Y esa barrera hematoencefálica es demasiado difícil de atravesar para todo lo que sea con carga eléctrica: sodio, cloro, potasio, hidrogeniones, bicarbonato, y eso no quiere decir que no puedan darse lugares o
épocas en que yo transporte bicarbonato hacia adentro o hacia afuera del líquido cefalorraquídeo, sino que estamos viendo que se demora una respuesta de 1 o 2 días. ¿Por qué? Porque cuando la barrera es muy cerrada, no puedo hablar de que eso va a pasar lo cargado, o sea, lo polar vaya a pasar por los microporos como pasaba en todo el resto de la circulación. Aquí estamos hablando de que esos microporos son tan cerrados que por eso se llama barrera, no pueden pasar por ahí. Entonces necesito incrustar, sintetizar proteínas transmembrana que me garanticen a mí plenamente que yo pueda pasar unión en un momento dado en uno u otro sentido. Por lo tanto, cuando yo comparo la respuesta que yo tengo, por ejemplo, en pH 7,4 a 7, y aumentando, por ejemplo, la pH2 de 40 a 80, la respuesta a la acidosis respiratoria es brutalmente mucho más fuerte que la respuesta que yo tengo en la acidosis metabólica, porque estos ácidos no pasan en etapa aguda fácil a la barrera hematoencefálica. Esto, en cambio, en 2 días es muy buen estímulo para el centro respiratorio, que es lo que coincide con lo que nosotros vimos, que una acidosis sistémica, si es respiratoria, es más potente que una acidosis metabólica equivalente en cuanto a teórico aumento en los hidrogeniones. Y además nos ayuda a enfatizar que la respuesta aguda, como el CO2 pasa fácilmente la barrera hematoencefálica porque es liposoluble, él no va a tener ninguna limitante de barrera como tal, ni va a tener que participar con transporte a través de alguna proteína que se tenga que hacer en el endotelio, ni va a tener que proponer microporos que tampoco van a haber ahí. El problema va a radicar en que este PaCO2, si pasando fácil la barrera hematoencefálica es un muy buen estimulador del centro respiratorio, su luna de miel le llega a un fin en cierto sentido. En cuestión de 24, 48 horas, dependiendo del grado de la acidosis respiratoria que yo tenga, la respuesta a esa hipercamia aguda, como volvemos a enfatizar, se vuelve una hipercamia crónica, y el problema va a radicar en que el riñón, por tratar de mejorar el cuadro ácido-base, una cuadro ácido-base de una acidosis respiratoria, que inicialmente aguda y se va a volver crónica en 24 48 horas, va a marcar a mí una tendencia a retener bicarbonato. Entonces tenemos la ecuación de Henderson. Entonces tenemos 6,1 más logaritmo en base 10 de la cuestión de bicarbonato sobre 0,03 por PaCO2. Como acabamos de aumentar esto, el bicarbonato trata de retenerse en sangre, lo reabsorbe a nivel renal, y este bicarbonato aumentado en sangre se demora 24 o 48 horas para realizar buenos transportadores a nivel de la barrera hematoencefálica. Entra ese bicarbonato después al cerebro y es una buena buffer para un pH que estaba bajito, volverlo a un valor tirando a lo normal. Y si lo comparo eso con la etapa aguda, pues entonces mi respuesta se va a buferizar, se va a desaparecer. Entonces no me quedaría a mí, francamente, un buen estímulo ventilatorio para una hipercapnia crónica. Entonces el bicarbonato, al reacomodarse en concentración a nivel del interior del líquido cefalorraquídeo, eso buferiza más los hidrogeniones, deja menos hidrogeniones libres, y a pesar de que el CO2 está alto, es una bien demostración de que como el bicarbonato está alto, buferizando algunos hidrogeniones, no es la presión arterial de CO2 la que estimula los quimorreactores centrales. Esa es una muy buena razón. ¿Por qué los hipercámnicos crónicos, teniendo PaCO2 alto en el líquido cefalorraquídeo, con que tengan este bicarbonato alto, esto le para bolas es al pH, no le está parando bolas a la PaCO2 como tal? Entonces esto nos da una muy buena idea ya de quién en el momento, en el día a día, en el minuto a minuto, segundo a segundo, entre el ácido volátil determinado con presión parcial de CO2, porque el CO2 no es un ácido, pero estamos con él indicando en forma indirecta cuánto ácido carbónico hay,
es el regulador normalmente de la respiración y no la acidosis que haya metabólica en sangre, más que los iones. Con esto entonces culminamos esa segunda parte del control químico de la respiración.